Hola, ¿qué tal? Soy el maestro José Guadalupe y este es el video introducción al tema de discriminante y raíces de una función cuadrática. Ya habíamos visto en un video anterior que uno de los elementos de interés de una función cuadrática es algo que se conoce como raíces. ¿Qué son las raíces? Son estos puntos de corte que tiene la función cuadrática con el eje X, ¿sí? Si nosotros observamos que esta parábola, que es de color verde, corta en dos puntos, en dos momentos con el eje X, en este punto de color rojo de aquí y en este punto de color rojo de acá. Entonces, eso es lo que se le conocen como raíces de una función cuadrática. Por ejemplo, hay funciones cuadráticas con dos raíces o también en lugar de raíces a veces se les dice dos soluciones. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, si nosotros observamos la parábola, que es de color verde, choca en dos puntos en el eje X, que sería aquí entre el -4 y el -3, y entre el 1 y el 2. Entonces, si choca la parábola en dos momentos o en dos puntos con el eje X, significa que la función cuadrática tiene dos raíces o dos soluciones. Otro ejemplo puede ser este de aquí. Aquí una de las raíces, ¿sí? Es un valor que está entre el 0 y el 1 y otra de las raíces es un valor que está entre el 3 y el 4. También puede ser el caso de que sea una parábola invertida. En este caso, la parábola, aunque sea invertida, también choca en dos momentos con el eje X. En uno de estos puntos, una de las soluciones está entre el -3 y el -2 y otra solución está entre el 2 y el 3. Aquí sería otro ejemplo de una función cuadrática con dos raíces o también dos soluciones y es una parábola invertida. Una de sus soluciones está entre el -5 y el -4 y otra de las soluciones está entre el 0 y el 1. También existen funciones cuadráticas con una raíz o también, dicho de otro modo, funciones cuadráticas que solo tienen una solución. Esto quiere decir que la parábola corta el eje X únicamente en un punto, ¿sí? Tenemos un ejemplo como este de aquí. Si aquí observamos la parábola, que es la curva de color verde, solamente toca al eje X en un punto y ese punto es en el -3. Otro ejemplo puede ser este de acá, donde la parábola igual solamente corta al eje X una sola vez en el 0. O incluso, aunque sea una parábola invertida, la parábola también puede tocar al eje X en un solo punto. Entonces, cuando la parábola toca al eje X en un solo punto, decimos que la función cuadrática solamente tiene una raíz o solamente tiene una solución. Sin embargo, también puede darse el caso de funciones cuadráticas que no tengan raíces o que no tengan soluciones. Esto quiere decir que la función cuadrática no corta en ningún momento al eje X. Por ejemplo, aquí tenemos una función cuadrática, ¿sí? Que es esta parábola de color verde. Y si observamos, en ningún momento la parábola corta al eje X. Entonces, como la parábola no corta al eje X en ningún punto, esto quiere decir que la función cuadrática no tiene raíces o que no presenta soluciones, ¿sí? Otro ejemplo podría ser este de acá. Si nosotros observamos, aquí está el eje X y la parábola está por aquí arriba. Como la parábola no corta en ningún punto al eje X, pues esta parábola o esta función cuadrática no tiene soluciones. Igual, con esta parábola invertida, en ningún momento se cruza con el eje X, por lo tanto, tampoco tiene raíces, o también dicho de otro modo, no tiene soluciones. Bueno, ya hemos visto ejemplos donde la función cuadrática puede tener una, dos o no, o incluso ninguna raíz o solución. ¿Cómo podemos saber eso? Pues simplemente viendo si la parábola o la función cuadrática choca con el eje X. Si la parábola choca dos veces es porque tiene dos raíces, si la parábola chocara una vez es porque tiene una raíz y si no chocara es porque pues, no tendría raíces o soluciones. Sin embargo, pues es un poco tardado el hecho de tener que dibujar toda la parábola
para ver si tiene o no tiene soluciones la función cuadrática. Entonces, ¿cómo podríamos determinar el número de raíces de una función cuadrática, pero sin tener que hacer todo el dibujo de la función cuadrática? Bueno, pues eso se puede hacer con ayuda de un numerito que se le conoce como discriminante, ¿sí? Y vamos a seguir la siguiente dinámica. Si el discriminante es positivo, significa que tiene dos raíces la función cuadrática. Si el discriminante es cero, significa que tiene una raíz. Y si el discriminante es un número negativo, es porque la función no tiene raíces. Entonces, el discriminante se calcula con la ayuda de esta fórmula y lo que vamos a hacer en ejercicios más adelante es que vamos a calcular el número de raíces que tiene una función cuadrática, pero sin tener que dibujar la parábola, ¿sí? Simplemente aplicando esta fórmula, nosotros vamos a poder saber si la parábola o la función cuadrática tiene una raíz, dos raíces o de plano no tiene raíces, ¿sí? Entonces te invito a que veas el siguiente video para que veas el primer ejemplo de cómo obtener el discriminante y el número de raíces de una función cuadrática.